Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con algo que, de verdad, es fascinante. Una historia de guerra que en realidad, pues no va de la guerra. Tenemos aquí un análisis de Macro Cero. Y la misión es entender cómo la relación entre un piloto de combate y una sacerdotisa... De una isla totalmente aislada. Exacto. Cómo esa relación acaba siendo un campo de batalla mucho más interesante y revelador que los propios combates aéreos. Es que esa es la clave. Las fuentes que tenemos no se centran en quién tiene el arma más grande, sino en el choque de dos cosmovisiones que parecen irreconciliables. Claro. Por un lado la tecnología, la lógica militar, el progreso a toda costa, y por el otro, la tradición, la conexión con la naturaleza. Un mundo que se rige por canciones y leyendas. Y en medio de todo eso, dos personas. Justamente. Así que vamos a sumergirnos en cómo esta historia usa esos dos personajes, Shin y Sara, para explorar qué pasa cuando estos dos mundos colisionan. Y más importante, qué queda de la gente atrapada en medio. Bueno, empecemos por el principio. Para empezar, la historia no nos presenta a un héroe de guerra entusiasta. Es todo lo contrario. Totalmente. El conflicto arranca con Shin Kudo en su cabina y la sensación que transmiten los análisis es de un agotamiento profundo. No hay discursos patrióticos, no hay arengas. No, para nada. Solo se escucha el sonido de la respiración y la tensión del combate. Y hay un detalle visual que es clave en las fuentes, ¿no? A ver. En esa primera batalla, la cámara nos mete de lleno en la cabina de Shin, pero casi no vemos su rostro. Vemos sus manos en los controles, vemos las pantallas, los misiles. Es como si nos dijeran desde el minuto 1, este no es un hombre. Es una extensión de la máquina. Exacto. La humanidad está literalmente fuera de cuadro. Su relación con la guerra es puramente mecánica. O sea, no lucha por una ideología, lucha por inercia. Por inercia, tal cual. Como si estuviera en piloto automático, nunca mejor dicho. Claro. Él representa a una generación que ha sido arrojada a un conflicto que no empezó y que quizás ni siquiera entiende del todo. Y eso conecta con el panorama político que describen los materiales. Precisamente. No estamos ante una lucha de buenos contra malos. La UN Spacey y la anti-UN son presentadas como dos superpotencias grises. Dos sistemas burocráticos y militares. Que compiten por una ventaja tecnológica, por los restos de una tecnología alienígena. Y la isla Mayan, donde va a parar Shin, es simplemente el tablero de ajedrez. No les importan las piezas. Exacto. La isla es valiosa por lo que esconde, no por quienes la habitan. Y eso establece una idea muy potente desde el principio. En la guerra moderna, en esta lucha de sistemas globales, la neutralidad es una ilusión. El conflicto te encuentra, quieras o no. Y para Shin, te encuentra de la forma más literal posible. Y vaya que sí. Para Shin llega de la forma más abrupta, estrellándose. Cae del cielo, de ese mundo tecnológico y estéril de la cabina, y aterriza literalmente en otro universo, la isla Mayan. Y ahí, su primer contacto no es con un enemigo, sino con Sara Nomé. Y la reacción de ella es fundamental. El análisis subraya que no lo ve como un soldado de una facción u otra. Para nada. Para ella, él y su avión de combate son una perturbación. Esa palabra es clave. Es que no es un término político, ¿viste? Es casi geológico o espiritual. Es una fuerza antinatural que ha roto la armonía de su mundo. El metal y el fuego han herido a la isla, y él es el portador de esa herida. Exacto. O sea, para ella el problema no es la bandera que él lleva. No, sino el simple hecho de que él existe de esa manera. Como un hombre máquina. Justamente. Sara es descrita en los textos como una guardiana cultural. Su realidad no se define por fronteras o gobiernos, sino por rituales, canciones y un equilibrio con su entorno. Entiendo. Por eso, cuando decide ayudarlo, no es por compasión en el sentido que nosotros entendemos. Es porque, según su visión del mundo, dejarlo morir allí, herido y abandonado, crearía un desequilibrio aún mayor. Es un acto de responsabilidad cósmica más que de afinidad personal. Tal cual. Lo que crea una dinámica extrañísima desde el principio. Él es un prisionero, pero también un paciente. Y ella su carcelera, pero también su única esperanza de sobrevivir. Una dependencia total y absoluta. Sí, Shin, el piloto de hélice que controla una máquina de guerra de millones de dólares, de repente no puede hacer nada. Depende de ella para comer, para curarse, para entender dónde está. Mientras que Sara mantiene una distancia enorme. Enorme. Lo observa con recelo, con curiosidad.
casi como un científico observaría un espécimen anómalo. No hay confianza. No, solo un deber muy profundo y una inquietud palpable. Entonces, Shin, que está acostumbrado a que su valor se mida en objetivos destruidos, en su habilidad para pilotar, de repente, no vale nada en esta isla. Cero. Pero, ¿es realmente nada? ¿O es que se ve forzado a encontrar otro tipo de valor? ¿Cómo reacciona a eso? Al principio con frustración y un desconcierto totales. Me imagino. Sus habilidades, todo su entrenamiento, es inútil. De hecho, es contraproducente. Ser un soldado es un estigma. Claro. El análisis describe cómo se le obliga a participar en la vida de la aldea, a hacer tareas manuales, y él es torpe, está fuera de lugar. Se enfrenta a un mundo regido por tradiciones orales, por rituales que desafían su lógica de ingeniero. Es como si le quitaran el uniforme y debajo no estuviera seguro de quién es. Exacto. Se ve forzado a callar y a observar, quizás por primera vez en mucho tiempo. Y es en ese silencio donde empieza su verdadera transformación. Justo ahí, al observar, empieza a ver. Ve cómo la comunidad vive en armonía con el mar, cómo las canciones marcan el ritmo del día, cómo la vida y la muerte son un ciclo natural. No un parte de bajas. Precisamente, empieza a darse cuenta, quizás sin poder ponerlo en palabras, de la violencia artificial y sin sentido de su propio mundo. Y mientras él pasa por esta crisis de identidad, ¿qué pasa con Sara? ¿Sigue viéndolo solo como una perturbación? No, ella también está observando. Y empieza a notar detalles que no encajan con su idea de los hombres del cielo que traen la destrucción. ¿Cómo qué? Ve su pesadumbre. Los textos señalan que ella percibe que él no siente orgullo por la guerra, sino una culpa y una tristeza profundas. Ve cómo mira al cielo no con anhelo de volar, sino con una especie de pavor. Descubre que la extensión de la máquina también es una víctima de la máquina. Exactamente. Empieza a ver la paradoja. Él es un agente del caos, pero el caos también lo está consumiendo a él. Y esa comprensión abre una pequeña fisura en su armadura de sacerdotisa. Una fisura. La relación deja de ser de guardián a prisionero y empieza a convertirse, muy lentamente, en algo más. No es romance. No, para nada. Es una empatía que nace de reconocer el sufrimiento en el otro, incluso si ese otro es la causa de tu propio sufrimiento. Un entendimiento que nace de la observación mutua. Tal cual. Y para que entendamos mejor el camino que Shin está empezando a abandonar, la historia nos pone delante a su polo opuesto, la piloto de la anti-UN, Nora Poliansky. Nora. Es un personaje fascinante porque es la encarnación de la lógica militar llevada al extremo. Es todo lo que Shin podría haber sido. Totalmente. Es lo que Shin podría haber llegado a ser si nunca se hubiera estrellado en la isla. Para Nora no hay ambigüedad. La tecnología es poder y el poder te da la razón. Punto. Ella ve la isla Mayan y su cultura no como algo a entender, sino como un obstáculo. O peor. ¿Como algo irrelevante? Peor aún, lo ve como algo inferior y explotable. Para Nora, la cultura de la isla no es algo vivo, es un recurso. Como si fuera una mina de litio o un pozo de petróleo. Justamente. La gente y sus creencias son solo un dato más en su mapa estratégico, una superstición primitiva que se interpone en su objetivo. Ella representa una visión del mundo donde todo lo que no se puede medir y cuantificar Simplemente no tiene valor. Es un espejo perfecto para Shin. Mientras él aprende a ver a la gente, ella solo ve objetivos. es una forma muy potente de criticar una mentalidad colonialista moderna, ¿no? Sí, claro. Ya no se trata de plantar una bandera, sino de imponer una lógica tecnológica. La facción anti-UN, a través de Nora, no quiere conquistar la isla en el sentido tradicional. Quiere extraer su secreto. Exacto, su recurso, y luego desecharla. La cultura es un producto, no un proceso vivo, y cualquiera que se interponga, como Sara, es simplemente un daño colateral aceptable. La deshumanización es total. Absoluta. Y en medio de este choque, con Shin en el medio, llega un momento que lo cambia todo. Y no es una batalla, ni un discurso. Es una canción. Es una canción. Sí, el momento en que Sara canta la canción del pájaro humano. Y los análisis insisten en esto. No es un interludio musical. Para nada. La canción funciona como historia, como profecía y como el ADN cultural de su pueblo. Es la memoria viva de la isla. Y lo increíble es cómo describen la reacción de Shin. No es solo que le gusta la melodía.
No, va mucho más allá. Se habla de que siente una vibración física, de que las imágenes del pájaro humano de las leyendas mayas se le vienen a la mente sin que él sepa por qué. La canción no es algo que escucha. Es algo que le pasa, lo invade. Totalmente. Porque la canción bypassa su mente lógica y entrenada para la guerra, no puede analizarla, no puede entender la letra, no puede convertirla en un dato. Solo puede sentirla. Solo puede sentirla. Y ese sentimiento conecta con una parte de él que la guerra, la máquina, la Gwen Stacy habían intentado apagar. Es una conexión puramente emocional. Y supongo que eso también cambia la forma en que ve a Sarah. De forma radical. Deja de ser su salvadora o una figura exótica. De repente la ve como a la portadora de algo inmensamente poderoso y profundo. Una forma de entender al mundo que él ni siquiera sabía que existía. Y ella, a su vez, se da cuenta de algo crucial. Él está escuchando. No solo oyendo, está recibiendo el mensaje a un nivel que va más allá de las palabras. Y ese acto de escucha genuina es algo que ningún otro forastero había hecho. Exacto. La canción se convierte en el puente, el único lenguaje que ambos pueden compartir. Un puente frágil, pero real. Por un instante, esos dos mundos, el de la máquina y el del mito, logran tocarse sin destruirse. Es la prueba de que la conexión humana puede, a veces, encontrar una grieta en los muros más altos. Pero claro, ese momento no puede durar. El mundo exterior, la guerra, vuelve a llamar a la puerta. Y Shin se encuentra con una decisión que parece no tener una respuesta correcta. Es un dilema brutal. Por un lado, puede intentar volver a su mundo, al ejército, a la única vida que ha conocido. Pero después de lo que ha vivido, ¿cómo puede volver a ser esa pieza en la maquinaria? Imposible. Pero por otro lado, podría quedarse. Y eso significaría abandonar su pasado, a sus compañeros, traicionar todo lo que fue. Además, ¿realmente pertenece a la isla? ¿O siempre sería un forastero? Es como si ya no perteneciera a ningún sitio. Está atrapado entre dos mundos. Y eso nos lleva a la conclusión de su relación con Sarah, que es muy consecuente con todo lo que se construyó. No hay una gran declaración de amor. No, gracias a Dios. No hay un beso bajo la lluvia, no hay promesas. Sería una traición a la complejidad de la historia. A mí esa escena final siempre me pareció brutalmente honesta. No hay un "y vivieron felices para siempre". Es casi como si la historia admitiera, esta conexión fue real, fue transformadora, y aún así no es suficiente para cambiar el mundo. Es que hay una tristeza muy madura en eso. Es una tristeza llena de entendimiento. Lo que hay entre ellos es un reconocimiento silencioso. Claro. Ambos aceptan que sus caminos se tienen que separar, porque los mundos que representan están en guerra. Sarah sabe que él tiene que irse, que la guerra lo va a reclamar. Y Shin sabe que cuando se vaya, no será la misma persona. La isla lo ha roto y lo ha reconstruido de otra manera. Se despiden sabiendo que se han cambiado para siempre. Pero que eso no cambia las circunstancias. Exacto. Es una despedida que reconoce el impacto indeleble que han tenido el uno en el otro, y la tragedia de que ese impacto no pueda alterar el curso de la historia. La guerra lo reclama, pero ahora volverá a ella con el recuerdo de la canción en su interior. Y esa es su tragedia. Y quizás su única salvación. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice todo esto? La relación entre Shin y Sarah es una especie de maqueta de todo el conflicto. Sin duda. A nivel personal, es la historia de dos personas que aprenden a mirar más allá de las etiquetas de piloto y sacerdotisa, para ver al individuo vulnerable que hay debajo. Un viaje de la deshumanización a la empatía. Tal cual. A nivel cultural, es este choque frontal entre la tradición oral y la modernidad tecnológica. Y lo interesante es que el análisis no declara un ganador, no. No, para nada. No dice que la tradición sea mejor o que la tecnología sea mala. Simplemente muestra la tragedia de su incompatibilidad. Y a nivel político, bueno, es la historia que hemos visto una y otra vez. La de cómo las culturas pequeñas, los lugares como la isla Mayan, acaban siendo siempre el escenario y la víctima de los juegos de poder de los grandes sistemas. Son un recurso o un obstáculo, pero nunca un fin en sí mismos. Entonces el mensaje final que extraemos de estas fuentes no es un simple no a la guerra, es mucho más complejo. Mucho más. Nos dice que la consecuencia más profunda de la guerra no es la destrucción de ciudades o máquinas, sino la forma en que reconfigura el alma humana. Exacto. La guerra transforma a todos los que toca, incluso a los que,
como Shin, intentan encontrar un refugio. Su experiencia en la isla no lo saca del conflicto, pero lo cambia para siempre como participante. Ya no puede ser solo una extensión de la máquina. Y eso nos deja con una pregunta final para pensar. Si la tecnología y la tradición, la lógica y el mito parecen destinados a chocar, ¿es posible que uno sobreviva sin aniquilar al otro? O tal vez la pregunta es otra. Quizás esos grandes sistemas son irreconciliables, y la verdadera transformación, la única esperanza de un puente, no ocurre a gran escala, sino solo dentro del individuo. En la persona que, como Shin, tiene la fortuna o la desgracia de experimentar ambos mundos, y queda permanentemente fracturado y a la vez completado por ellos.